288. Trastornos de la pleura. Derrame pleural. El espacio pleural se encuentra entre el pulmón y la pared torácica y casi siempre contiene una capa muy fina de líquido que sirve de sistema de acoplamiento. Un derrame pleural supone un exceso de líquido en el espacio pleural. Etiología. El líquido pleural se acumula cuando su formación sobrepasa la absorción. El líquido penetra en el espacio pleural desde los capilares de la pleura parietal y sale por los linfáticos situados en ella. También puede entrar en dicho espacio procedente de los compartimientos intersticiales del pulmón a través de la pleura visceral o desde la cavidad peritoneal, por los pequeños orificios del diafragma. Los linfáticos son capaces de absorber 20 veces más líquido del que por lo general se forma. Por tanto, un derrame pleural aparece cuando existe exceso de líquido, desde la pleura parietal, los espacios intersticiales del pulmón o la cavidad peritoneal, o cuando disminuye su resorción por los linfáticos. Estrategia diagnóstica. El paciente con sospecha de un derrame pleural se somete a estudios de imagen de tórax para diagnosticar la magnitud. La ecografía de tórax ha sustituido a la radiografía en decúbito lateral para valorar una sospecha de esta entidad patológica y guiar la toracocentesis. Ante un derrame pleural, se debe hacer lo posible por definir la causa, figura 288.1. El primer paso es establecer si el derrame es trasudado o exudado. Un derrame pleural trasudativo se produce cuando se alteran los factores generales que influyen en la formación y absorción del líquido pleural. Las causas principales de los derrames pleurales trasudativos en Estados Unidos son insuficiencia ventricular izquierda y cirrosis. Un derrame pleural exudativo surge cuando los factores locales que influyen en la formación y la absorción de líquido pleural se alteran. Las causas principales de este tipo de derrame incluyen neumonía bacteriana, neoplasias, infección viral y embolia pulmonar. La razón principal para establecer esa diferenciación es que están indicados procedimientos diagnósticos adicionales para conocer la causa de la enfermedad local en el caso de los derrames exudativos. Los derrames exudativos y trasudativos se diferencian cuando se mide la actividad de la lactato deshidrogenasa y la concentración de proteínas en el líquido pleural. Los derrames pleurales exudativos satisfacen al menos uno de los siguientes criterios, mientras que los trasudativos no cumplen ninguno. 1. Proteínas de líquido pleural sobre proteínas séricas mayor de 0,5. 2. Lactato deshidrogenasa del líquido pleural sobre lactato deshidrogenasa sérica mayor de 0,6. 3. Lactato deshidrogenasa del líquido pleural mayor de 2/3 partes del límite superior normal para el suero. Estos criterios propician la identificación errónea de un 25% de los trasudados como exudados. Si se satisface uno o más de los criterios exudativos y se considera, desde el punto de vista clínico, que el paciente experimenta un trastorno productor de derrame trasudativo, debe medirse la diferencia entre las concentraciones de albúmina y suero y el líquido pleural. Si este gradiente es mayor de 31 gramos por litro, 3,1 gramos por 100 mililitros, puede ignorarse la categorización exudativa basada en los criterios mencionados, porque casi todos estos pacientes tienen un derrame pleural trasudativo. Cuando un sujeto manifiesta esta clase de derrame, deben obtenerse las siguientes pruebas del líquido pleural. Descripción del líquido, concentración de glucosa, recuento celular diferencial, estudios microbiológicos y citología. Derrame por insuficiencia cardíaca. La causa más común del derrame pleural es la insuficiencia ventricular izquierda. El derrame se debe al aumento de salida del líquido de los espacios intersticiales pulmonares, en parte a través de la pleura visceral. Esto supera la capacidad de los linfáticos de la pleura parietal para eliminar el líquido. En pacientes con insuficiencia cardíaca debe llevarse a cabo una toracocentesis diagnóstica en los derrames que no son bilaterales y de tamaño comparable, si la persona se encuentra febril o presenta dolor pleurítico, para confirmar que se trata de un trasudado. De lo contrario, se trata la insuficiencia cardíaca. Cuando el derrame persiste a pesar del tratamiento con diuréticos, se realiza una toracocentesis. Una concentración de péptido natriurético procerebral N-terminal en líquido pleural mayor de 1500 picogramos por mililitro prácticamente es diagnóstica de un derrame secundario a insuficiencia cardíaca congestiva. Hidrotórax hepático.
Los derrames pleurales tienen lugar en un 5% de los pacientes con cirrosis y ascitis. El mecanismo dominante es el movimiento directo del líquido peritoneal a través de los pequeños orificios del diafragma hacia el espacio pleural. El derrame se produce en el lado derecho y suele ser lo bastante importante como para generar disnea grave. Derrame paraneumónico. Se vincula con neumonía bacteriana, abscesos pulmonares o bronquiectasias, y quizá constituye el derrame pleural exudativo más frecuente en Estados Unidos. Desde un punto de vista macroscópico, el empiema es un derrame purulento. Los pacientes con neumonía bacteriana aeróbica y derrame pleural presentan un cuadro agudo, con fiebre, dolor torácico, expectoración y leucocitosis. En las infecciones anaerobias aparece una enfermedad subaguda con pérdida de peso, leucocitosis activa, anemia leve y antecedentes de algún factor que predispone a la aspiración. La posibilidad de un derrame paraneumónico debe considerarse siempre que se valore a un paciente con neumonía bacteriana. El líquido pleural libre puede demostrarse con una radiografía en decúbito lateral del lado afectado, tomografía computarizada torácica o ecografía. Si el líquido libre separa el pulmón de la pared torácica más de 10 milímetros en la radiografía en decúbito, debe realizarse una toracocentesis terapéutica. Los criterios para efectuar un procedimiento más invasor que la toracocentesis, por orden de importancia creciente, son los siguientes. 1. Líquido pleural loculado. 2. Líquido pleural con pH menor de 7,20. 3. Glucosa del líquido pleural menor de 3,3 milimol por litro, menor de 60 miligramos por 100 mililitros. 4. Tinción de gramo cultivo del líquido pleural positivo. 5. Pus en el espacio pleural. Si recurre la acumulación de líquido después de la toracocentesis terapéutica inicial y se presenta alguna de las características ya mencionadas, se practica otra toracocentesis. Cuando el líquido no puede extraerse por completo mediante este método, se valora la inserción de un tubo pleural y la instilación de un fibrinolítico, por ejemplo, 10 miligramos de activador de plasminógeno hístico, y desoxirribonucleasa, 5 miligramos, o se efectúa una toracoscopia para la liberación de adherencias. Ha de considerarse la decorticación cuando estas medidas son ineficaces. Derrame consecutivo a neoplasia. Constituye el segundo tipo más común de derrame pleural exudativo. Los tres tumores que causan un 75% de los derrames pleurales neoplásicos son carcinoma pulmonar, carcinoma de mama y linfoma. La mayoría de los pacientes se queja de disnea, con frecuencia desproporcionada para el tamaño del derrame. El líquido pleural es un exudado y su concentración de glucosa puede reducirse cuando la carga tumoral en el espacio pleural es alta. El diagnóstico suele establecerse mediante análisis citológico del líquido pleural. Si se sospecha neoplasia, la toracoscopia es la mejor opción cuando el estudio citológico inicial es negativo. En el momento de la toracoscopia, se instila talco o una sustancia similar en el espacio pleural para realizar una pleurodesis. Si la toracoscopia no estuviera disponible, se hace una biopsia con aguja guiada con tomografía de la pleura o los ganglios. En la mayoría de los pacientes con derrame pleural neoplásico se tratan los síntomas, ya que el derrame indica una enfermedad diseminada y la mayor parte de las neoplasias relacionadas con derrames pleurales no se cura con quimioterapia. El único síntoma atribuible al propio derrame es la disnea. Si la disnea impide una vida normal y si se elimina con una toracocentesis terapéutica, se considera una de las siguientes acciones. 1. Inserción de un tubo pequeño a permanencia o 2. Toracostomía con catéter e instilación de un esclerosante, como doxiciclina, en dosis de 500 miligramos. Mesotelioma. Los mesoteliomas malignos son tumores primarios originados de las células mesoteliales que recubren las cavidades pleurales. La mayor parte se relaciona con exposición al asbesto. Los pacientes con mesotelioma presentan dolor torácico y disnea. La radiografía del tórax revela un derrame pleural, engrosamiento pleural generalizado y retracción del hemitórax. El diagnóstico se establece casi siempre con biopsia con aguja guiada por imágenes o toracoscopia. Derrame secundario a embolia pulmonar. El trastorno que suele pasar más desapercibido en el diagnóstico diferencial de un derrame pleural no diagnosticado es la embolia pulmonar. La disnea es el síntoma más común.
El líquido pleural es exudativo, aunque también transudativo. El diagnóstico se establece mediante tomografía helicoidal o arteriografía pulmonar, capítulo 273. El tratamiento del derrame pleural secundario a una embolia pulmonar es el mismo que para cualquier paciente con émbolos pulmonares. Si aquel aumenta de tamaño después de la anticoagulación, quizás ocurra otra complicación, como hemotórax o infección pleural. Pleuritis tuberculosa. Capítulo 173. En muchas partes del mundo, la causa más frecuente de derrame pleural exudativo es la tuberculosis, pero en Estados Unidos esta es relativamente rara. Se cree que los derrames pleurales tuberculosos se deben sobre todo a una reacción de hipersensibilidad a la proteína tuberculosa en el espacio pleural. Los pacientes con pleuritis tuberculosa presentan fiebre, pérdida de peso, disnea, dolor torácico pleurítico o cualquier combinación de los anteriores. El líquido pleural es un exudado en el que predominan los linfocitos pequeños. El diagnóstico se establece demostrando concentraciones altas de indicadores de tuberculosis en el líquido pleural, adenosina desaminasa mayor de 40 unidades internacionales por litro, interferón gamma mayor de 140 picogramos por mililitro. Otra alternativa es el cultivo del líquido pleural, la biopsia con aguja de la pleura o la toracoscopia. El tratamiento recomendado para la tuberculosis pleural y pulmonar es idéntico, capítulo 173. Derrame secundario a infección viral. Las infecciones virales probablemente causen un porcentaje importante de derrames pleurales exudativos no diagnosticados. En muchas series, el diagnóstico no se establece en cerca de 20% de estos derrames, los cuales desaparecen de manera espontánea sin dejar secuelas a largo plazo. Lo importante es no hacer daño en el intento por establecer un diagnóstico para el derrame de causa desconocida, en particular si hay mejoría clínica. Quilotórax. Se produce cuando el conducto torácico se rompe y se acumula quilo en el espacio pleural. La causa más frecuente es un traumatismo, casi siempre de tipo quirúrgico, pero también puede deberse a tumores en el mediastino. En el quilotórax se observa disnea y, en la radiografía de tórax, un amplio derrame pleural. La toracocentesis revela un líquido lechoso y el análisis bioquímico una concentración de triglicéridos mayor de 1,2 milimol por litro, 110 miligramos por 100 mililitros. En el quilotórax sin traumatismo previo se realiza una linfangiografía y una tomografía del mediastino para valorar adenopatías. El tratamiento de elección en la mayor parte de los quilotórax es la inserción de un tubo de pleurostomía y la administración de octreótido. Si fracasan estas medidas, el bloqueo percutáneo del conducto torácico transabdominal controla de manera efectiva la mayoría de los quilotórax. Un tratamiento alternativo es la ligadura del conducto torácico. Los enfermos con quilotórax no deben ser objeto de toracostomía con tubo por periodos prolongados o drenaje mediante tubo de pleurostomía, en virtud de que esto desencadena desnutrición e inmunodepresión. Hemotórax. Cuando una toracocentesis revela líquido pleural sanguinolento, debe obtenerse hematócrito. Si este es mayor de 50% en comparación con el de la sangre periférica, el sujeto tiene hemotórax. La mayor parte se debe a traumatismos. Otras causas son rotura de un vaso o un tumor. Casi todos los pacientes con hemotórax deben tratarse con un tubo de toracostomía, que permite cuantificar de manera continua la hemorragia. Si esta procede de una laceración de la pleura, es probable que la posición de las dos superficies pleurales detenga la hemorragia. Si la hemorragia pleural supera los 200 mililitros por hora, se considera la toracoscopia o toracotomía. Causas diversas de derrame pleural. Hay muchos otros orígenes de derrame pleural, cuadro 288, 1. Los rasgos esenciales de algunas de esas anomalías son: si la concentración de amilasa en el líquido pleural es alta, es probable el diagnóstico de rotura esofágica o enfermedad pancreática. Si el paciente está febril, tiene predominio de polimorfonucleares en el líquido pleural y no presenta alteraciones del parénquima pulmonar, debe pensarse en un absceso intraabdominal. El diagnóstico de un derrame pleural por asbestos se consigue por exclusión. Los tumores benignos de ovarios pueden generar ascitis y derrame pleural, síndrome de Meigs, lo mismo que el síndrome de hiperestimulación ovárica. Algunos fármacos originan derrame pleural. El líquido producido quizás sea eosinófilo.
Después de la cirugía de derivación coronaria, es frecuente que se produzca derrame pleural. Los derrames en las primeras semanas son del lado izquierdo y serohemáticos, con gran número de eosinófilos, y mejoran con 1 a 2 toracocentesis terapéuticas. Los que surgen después de las primeras semanas son del lado izquierdo y de color amarillo claro, tienen predominio de linfocitos pequeños y tienden a recurrir. Otras situaciones que causan derrames pleurales son cirugía abdominal, escleroterapia endoscópica de varices, radioterapia, trasplante de hígado o pulmón o la colocación intravascular de vías centrales. Neumotórax. El neumotórax es la presencia de gas en el espacio pleural. Un neumotórax espontáneo se produce sin antecedente de traumatismo torácico. El neumotórax espontáneo primario surge en ausencia de neumopatía subyacente, mientras que el secundario se relaciona con anomalía pulmonar. Un neumotórax traumático se debe a lesiones torácicas, que pueden ser penetrantes o no. Un neumotórax a tensión tiene presión positiva en el espacio pleural durante todo el ciclo respiratorio. Neumotórax espontáneo primario se debe a la rotura de ampollas pleurales apicales, espacios quísticos pequeños que se encuentran dentro o inmediatamente debajo de la pleura visceral. El neumotórax espontáneo primario es casi exclusivo en fumadores, lo cual indica que esos pacientes tienen una neumopatía subclínica. Un 50% de los sujetos con neumotórax espontáneo primario inicial tiene recurrencia. El tratamiento para el neumotórax espontáneo primario es la aspiración simple. Si el pulmón no se expande con esta, o si el paciente tiene un neumotórax recurrente, está indicada la toracoscopia con grapas en las ampollas y abrasión pleural. La toracoscopia o toracotomía con abrasión pleural tiene éxito en casi 100% de los casos en la prevención de recurrencias. Neumotórax secundario. La mayor parte de los neumotórax espontáneos secundarios se debe a enfermedad pulmonar obstructiva, pero se han notificado en casi todos los trastornos pulmonares. En pacientes con neumopatía representa un riesgo mayor para la vida que en individuos sanos, por efecto de la falta de reserva pulmonar. Casi todos los neumotórax secundarios se tratan mediante toracostomía con tubo, así como por medio de toracoscopia o toracotomía con colocación de grapas en las ampollas y abrasión pleural. Si el paciente no está apto para la intervención quirúrgica o se rehúsa a ella, entonces se intenta la pleuródesis con inyección intrapleural de un esclerosante, como la doxiciclina. Neumotórax traumático. La causa puede ser un traumatismo torácico penetrante o no penetrante, y el tratamiento es la toracostomía con drenaje, excepto cuando la lesión sea muy pequeña. Si hay un hemoneumotórax, se coloca un tubo torácico en la parte superior del hemitórax para evacuar el aire y otro en la parte inferior para drenar la sangre. El neumotórax iatrógeno es un tipo de neumotórax traumático cada vez más común. Las causas principales son aspiración con aguja transtorácica, toracocentesis e inserción de catéteres intravenosos centrales. La mayor parte se trata con oxígeno complementario o aspiración, pero si esto no da resultado, se lleva a cabo una toracostomía con tubo. Neumotórax a tensión. Este padecimiento suele originarse durante la ventilación mecánica o con los esfuerzos de reanimación. La presión pleural positiva es un riesgo para la vida, ya que la ventilación está gravemente dañada y la presión positiva se transmite al mediastino, lo cual disminuye el retorno venoso al corazón y gasto cardíaco reducido. La dificultad de la ventilación durante la reanimación o las presiones inspiratorias máximas aumentadas en el curso de la ventilación mecánica indican este diagnóstico. Se establece cuando se encuentra un hemitórax agrandado sin ruidos respiratorios y desviación del mediastino al lado contralateral. El neumotórax a tensión debe tratarse como una urgencia médica. Si no se alivia la presión en el espacio pleural, es probable que el paciente muera por gasto cardíaco inadecuado o hipoxemia marcada. Se inserta una aguja gruesa dentro del espacio pleural a través del segundo espacio intercostal. Si después de la inserción de la aguja salen por ella grandes cantidades de gas, se confirma el diagnóstico. La aguja debe dejarse en su sitio hasta poder colocar un tubo de toracostomía.